Bien. Otra cosa que tienen que darse cuenta, que sean cuidadosas y cuidadosos con esto, porque los va a inducir a un error muy tonto, que es entender bien dónde cambia el indicador. Porque el indicador tiene dos extremos, ¿está bien? Supónganse fenolftaleína, tiene extremo 8 y 9,6. ¿Vas a pedir los colores ahí en este caso? No pido colores. No. Además, yo le doy los extremos, yo te doy el dato del indicador. No te voy a pedir que te acuerdes el indicador. No. Pero además ustedes van a tener el apunte ahí, así que va a poder ver en todo caso el indicador si querés, digamos. Bueno, la cuestión es que lo que ustedes tienen que saber, de acuerdo a cómo se desarrolla la titulación, cuál de los dos extremos es el punto final. Porque en fenolftaleína, por ejemplo, si yo estoy titulando un ácido con hidróxido, entonces el pH va de ácido a alcalino. Entonces cuando recién pongo la fenolftaleína va a tener el color del 8. Me va a cambiar cuando el pH esté en 9,6. Eso me da el valor de punto final. Entonces cuando yo utilizo fenolftaleína en esa situación, el pH de punto final es 6. Pero si hago al revés, estoy titulando, por ejemplo, hidróxido, una base, con un ácido, voy de pH alcalino a pH ácido, voy evolucionando. Arranco en el Erlenmeyer, originalmente tengo un pH básico, y le voy agregando un ácido y se va acidificando. Entonces, cuando seguimos con fenolftaleína, si yo hubiese puesto fenolftaleína en ese Erlenmeyer, el color original era fucsia, era el color rosa de la fenolftaleína de pH alcalino, y me va a pasar en incoloro. O sea que el pH de punto final ahí va a ser 8. Bien. Entonces uno tiene que saber bien eso, darse cuenta para dónde va, para ver cuál es el pH de punto final. Porque si yo les pido, calculen un error en esta titulación usando esos indicadores, lo primero que tenés que saber es cuál es tu pH de punto final. Y compararse ese pH de punto final y ver con el pH de punto de equivalencia, que es el teórico, si te pasaste del punto de equivalencia o si no llegaste al punto de equivalencia. Entonces, si el error es en exceso o en defecto, seguramente es diferente el modelo matemático de cálculo que tenés que utilizar. Bien, a veces por ahí tenés un exceso de base, un exceso de ácido o un buffer, dependiendo que sea un ácido débil, una base débil. Bien, así que hay que prestar atención a esas cosas. Los mililitros que se utilizan en la titulación desde principio, qué sé yo, antes del exceso o antes del defecto, por ejemplo, vos vas a tener menos de 10 mililitros, yo pongo a ojo, digamos, 5 mililitros, pongo en el volumen, o después cuando paso los días. Depende de la situación, Augusto. Yo te puedo decir, calculá el pH para los distintos volúmenes agregados y te digo, A, se agregaron 5 mililitros, B, se agregaron 10, C, se agregaron 15. Esa es una opción. La otra que te puedo decir es, te digo, calculá el volumen que hay que agregar para llegar a determinados pHs. A pH 4, a pH 7, a pH 10. Entonces vos te vas dando cuenta, de acuerdo a lo que titulás, cada uno de esos pH dónde estás. Si estás antes, si estás en el punto de equivalencia, si estás después. Entonces, dándote cuenta dónde estás desde el punto de vista químico, después te fijas cuál es la ecuación matemática que gobierna cada uno de esos momentos. Bien. Bien. ¿Van a ser con los ejemplos de carbonato? ¿O puede ser otro compuesto? Con las mezclas que vimos cuando veamos mezclas, ¿sí? Bien. Clase 5. No, la 6. No, la 6, perdón, la 5 no, la 5 ya estaba, la evaluamos. Sí. El seminario 6. El seminario 6 es bastante extenso y tiene parte de lo que yo recién estaba charlando inicialmente, de los indicadores del error, y después tiene mezclas. ¿Bien? Ahí en la parte de mezclas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Mezclas alcalinas, mezclas ácidas, compatibilidad, no compatibilidad. Sí, yo... el 23 y el 24 son los dos que no me salieron. Pero bueno, no sé si tienen alguno antes.
Sí, va el 13 creo que es el del ácido fosfórico, con las 3 constantes. Yo, no sé, tenía duda ahí. Esto que dice repetir el razonamiento. ¿Está viendo Claro, la pantalla, Luciana? ¿Ese? sí, sí, Una ese, mezcla clorhídrico-fosfórico en ambas concentraciones. Bien, claro. bien. Vamos, les voy a compartir, voy a buscar el PPT de mezclas ácidas. Y ahora lo comparto, esperen un segundo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a ir a compartir eso. Bien. Vos, lo que estamos hablando acá es de esta situación, miren. Una mezcla de un ácido fuerte, que puede ser clorhídrico fosfórico, puede ser nítrico fosfórico, pero es un ácido fuerte con un ácido débil que es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene la siguiente particularidad, que es un ácido débil que tiene una primera constante de ionización, que está acá, del orden de 6 por 10 a la menos 3. O sea que es su primera constante de ionización, por decirlo de alguna manera, es bastante importante. O sea que me va a dar un pH relativamente bajo. Las constantes más débiles son a partir cuando son menores a 10 a la menos 4. Ahí ya, si tengo un ácido fuerte y un ácido débil, cuando las K son 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, los aportes de protones que me hace el ácido débil son mucho menores que lo que me hace el ácido fuerte y no entran en consideración prácticamente. Ahora, cuando el ácido débil tiene una constante de este tipo, ya tengo que prestar un poquito más de atención ahí. Capaz que no es tan fácil decir esto no me aporta nada. Primer consideración conceptual. Vamos a ir a la segunda situación. Fíjense, yo tengo el ácido fuerte, ácido clorhídrico, y lo tengo mezclado con el, voy a correr esto por acá, con el ácido débil, ácido fosfórico. Voy a suponer que no tengo fosfórico. Si yo tengo nada más que ácido clorhídrico, miren lo que hago cuando agrego hidróxido de sodio. Empiezo a arrancar a pH más o menos 1, si tengo una concentración 0,1 molar del ácido, ¿está bien? Arranco de pH 1, empiezo a titular, va subiendo el pH, titulo y me cambia, tengo un salto muy grande acá, tengo un salto muy grande, una curva, tengo un salto muy grande, un delta pH muy grande, cuando titulo un ácido débil, un ácido fuerte contra una base fuerte. Ahora, si yo junto con el ácido clorhídrico tuviese el ácido fosfórico, ¿qué me pasaría? Voy a ir a una situación primero ideal. Voy a suponer que titulo todo el ácido clorhídrico y que después empiezo a titular el ácido débil, ácido fosfórico. Entonces yo digo, bueno, titulé todo el ácido. Primero la base fuerte que agregué reaccionó con los protones del ácido fuerte. Entonces, ¿qué me queda después de eso? Me queda el ácido débil, ácido fosfórico. Entonces el pH inicial acá era del orden de 1. Entonces, si esto se fue y me quedó ácido fosfórico, ¿cuál es el pH del medio ahora? Y cuando miro acá y veo, haciendo el cálculo para una solución de ácido fosfórico solo de esa concentración, es 1,67. O sea que si yo titulé todo el clorhídrico y ahora me queda nada más que fosfórico, el pH no cambió casi. O sea, cambió re poquito, lo que quiero decir. Estoy hablando respecto de los saltos que hay para una titulación. Pasar de 1 a 1,67 es muy pequeño, digamos, el salto que hay. Menos de 0,7 unidades. Entonces esto lo que me está indicando a mí es que no puedo titular por separado el ácido fuerte de ese ácido débil. Yo tendría que tener al menos unas 2 unidades de cambio de pH y después un indicador que cambie justito en ese cachito del salto. Entonces yo acá tendría que buscar un indicador que me cambie en pH 1,6, ponele. ¿Está bien? Entonces es bastante complejo y como el salto es tan pequeño, la posibilidad de error es bastante grande. Entonces, cuando se hace una determinación cuantitativa, se trata de que eso no nos ocurra. Por lo tanto, lo que hacemos cuando tenemos una mezcla de fosfórico y clorhídrico es titular el ácido fuerte y titular el primer protón del ácido débil fosfórico, llegando hasta acá, hasta esta situación. ¿Qué hay en esta situación? Es una solución de esta especie química, de fosfato diácido. O sea, titulamos el ácido fuerte y el primer protón del ácido fosfórico. Entonces, ¿qué pH es esto? Más o menos pH 4,7.
Entonces ahora sí, arrancamos como de pH 1, llegamos a pH 4,7. Ahora sí tiene más color. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con la mezcla anterior que era clorhídrico y acético? Que clorhídrico y acético se podían titular por separado. Podía titular el clorhídrico primero y me quedaba una solución de acético, que tenía pH cerca de 2,9. Y lo que me pasaba después, titulaba el acético acetato. ¿Bien? Tenía esos saltos tenía en ese momento. En cambio acá tengo primer punto de equivalencia, titulo el ácido fuerte más el primer protón del ácido fosfórico. Llego hasta acá. Agarro otra alícuota. ¿Qué indicador uso? Verde de bromocresol. Agarro otra alícuota y le pongo fenolftaleína. Entonces titulo hasta acá. Entonces ahora titulo el ácido fuerte otra vez, porque es una alícuota nueva. Y titulo 2 protones del fosfórico, porque llegué hasta pH tipo 9,7 da esto. ¿Bien? Llego hasta fosfato monoácido. Entonces, esas son las diferencias que se presentan. Vamos a ir a una mezcla fosfórico-clorhídrico. Acá está, fosfórico-clorhídrico, ¿ven? Entonces agarro una alícuota, le pongo verde de bromocresol. ¿Qué hago? Titulo el ácido fuerte y luego titulo el primer protón del ácido fosfórico. Por lo tanto, en la alícuota 1, que está acá, miren la cuenta que hice. Con verde de bromocresol, marqué en rojo dónde está el punto final, 5,4, y los milimoles que gasté de base, usando verde de bromocresol, es igual al número de milimoles que tengo del ácido fuerte, más el número de milimoles que tenga del ácido fosfórico. Que no sé cuántos son, pero bueno, yo sé que la suma de esos dos es igual a los milimoles totales de base que veo. Agarro una segunda alícuota y le pongo otro indicador. En el otro indicador que yo ponga, tengo que titular cosas diferentes. Porque si yo titulo lo mismo, estoy planteando el mismo sistema de ecuaciones. Estoy haciendo siempre lo mismo, no lo voy a poder resolver. Yo acá planteé una ecuación, pero tengo dos incógnitas. Los milimoles del ácido fuerte y los milimoles del ácido fosfórico. En la segunda alícuota, miren qué título. Uso fenolftaleína, punto final 9,6. Y los milimoles que gasté de base es igual a los milimoles de protones, porque acá está la reacción, pero en el fosfórico no gasto igual. Gasto el doble de base que lo que tengo de fosfórico. O sea que gasto el doble de los milimoles de fosfórico que tengo. Entonces ven que las ecuaciones son diferentes. ¿Bien? Entonces ahora sí voy a poder resolver el sistema. Después hago acá operaciones matemáticas que me permitan calcular cada una de las cosas. En una hice una resta de la 2 menos la 1, se cancela protones con protones y 2 fosfóricos menos fosfóricos, me queda milimoles de fosfórico, y todo esto es conocido, porque los volúmenes que gasté los estoy leyendo y la concentración de la base también la tengo. Y después hice otra triquiñuela acá, que la ecuación 1 la multipliqué toda por 2, multipliqué por 2 acá, por 2 acá, y por 2 acá, y después hice la resta, la ecuación 1 multiplicada por 2 menos la 2, y esto se me cancela con esto, y me queda 2 milimoles de protones menos protones, me quedan milimoles de protones, y esto me queda una ecuación que saco factor común, concentración de la base, que me queda esto que está acá. Bien, la cuestión es que ahí después nada más hay que hacer una pequeña operación matemática para resolver el cálculo. Eso es lo que pasa cuando tengo una mezcla clorhídrico-fosfórico. Entonces yo puedo tener la duda, me extiendo de tu pregunta, Luciana, yo puedo tener dudas si la mezcla es clorhídrico-fosfórico o fosfórico-fosfato diácido. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo hacer esto que yo hice acá. Dije, voy a suponer que la mezcla es clorhídrico-fosfórico. Hago todo esto y llego hasta acá. Y resulta que cuando hago esta cuenta, 2 por el volumen gastado con verde bromocresol menos el volumen gastado con fenolftaleína, esto me da negativo. Entonces yo digo, pero ¿qué estoy haciendo mal acá? A ver, no, reviso, hago las cuentas otra vez, miro acá, qué sé yo, me sigue dando negativo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Lo que estoy haciendo mal es suponiendo que es la mezcla que no es. O sea, yo me emperré en que era clorhídrico fosfórico y resulta que no, era la otra, la que sigue, miren. Era fosfórico, fosfato diácido. Porque cuando es fosfórico, fosfato diácido, esta cuenta es exactamente al revés, miren. Es volumen gastado con fenolftaleína menos 2 veces el volumen gastado con verde de bromocresol. O sea que no puede ser cualquiera de los dos. O es una o es otra, son excluyentes. ¿Está bien? Cuando hacemos las deducciones, nos damos cuenta que por ahí estamos suponiendo que es una que no es. Entonces yo hice las cuentas para una, no me dio, digo, debe ser la otra. Entonces agarro y empiezo a pensar en la otra muestra, fosfórico, fosfato diácido.
que acá con la alícuota 1 con verde bromocresol, el fosfato diácido no se titula. Lo único que hago es titular el fosfórico hasta fosfato diácido. Entonces los milimoles que gasté de base son igual a los milimoles de fosfórico. Y en la alícuota 2 titulo. Recuerden que arrancamos de 0, que no seguimos de la anterior. ¿Está bien? Es otra alícuota nueva. El fosfórico lo titula fosfato monoácido y el fosfato diácido es fosfato monoácido. Entonces los milimoles gastados de base son igual que los milimoles de fosfato diácido más el doble de los milimoles de fosfórico. Nuevamente, operando matemáticamente, llegamos a esta cuentita. ¿Estamos, Lu? No sé si se satisface tu pregunta. Sí. Ahora lo vuelvo a hacer y... Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto o sobre mezclas ácidas? ¿Alguna cosita más? Sí, una pregunta, Roberto. Entonces, la diferencia entre el 12, que era la titulación del ácido fuerte con acético, y el 13, que era el recién con fosfórico, es que en el del ácido acético, primero es como se titula el ácido fuerte y después empiezan los protones del ácido débil hacia Perfecto. el primer punto de equilibrio. Así es. Y en el fosfórico, en cambio, como tiene 3 protones para perder, es como que lo va haciendo por partes. Sí, pero solamente llega a perder 2. El tercero no lo puedo titular. Porque si yo titulo el tercer protón de fosfato monoácido a fosfato con hidróxido, ¿qué pasa? Una solución de fosfato tiene un pH casi tan alcalino como el hidróxido. Entonces Claro, yo no veo el está último bien. salto. Me encuentro con ese problema, ¿está bien? Una solución de fosfato tiene un pH del orden de 12 y una solución de hidróxido tiene un pH del orden de 13. Entonces, ¿en qué momento veo el cambio último de pH? Se va produciendo una línea de cambio continuo casi. Yo necesito que haya saltos para que me cambie el indicador en ese salto. Bien. Porque si no, el error de volumen es muy grande. Bien, y en el segundo, después del primer punto de equivalencia, donde yo voy a tener ese pH de 4,7, la concentración de protones la calculo haciendo la raíz de K del ácido 1 por K del ácido 2, porque ahí estarían las dos especies que estarían vinculadas son el ácido fosfórico y el fosfato diácido. No. Por eso uso esas dos K. Eso es en el punto de equivalencia, Macarena, no después. Ah, está bien, en el primer punto. En el primer punto de equivalencia, la concentración de protones es aproximadamente igual a raíz de K1 por K2. Después, cuando estoy acá en esta zona, ahí tengo un buffer, fosfato diácido, fosfato monoácido. Ahí tengo que calcular con la ecuación de buffer. Ah, está bien. Ahí está. Igualmente no va a ser tan complicado. Yo le voy a preguntar que sepan qué mezcla es y en todo caso que calculen los porcentajes de cada mezcla. Perdón, pero volviendo al práctico anterior, se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo enjuagar el matraz? ¿Cómo enjuagar el...? No les voy a preguntar eso. Ok. Si querés te lo pregunto. Tengo unas preguntas aparte, Luciano. ¿No? Bien. ¿Mezclas alcalinas? ¿Tienen alguna pregunta? Esto eran mezclas ácidas. Sí, una pregunta sobre los ejercicios, creo que fueron, sí, el 17, que es de mezclas alcalinas, donde te da el volumen usado con cada indicador. La forma que yo estaba usando para resolverlo es primero hacer la comparación de volúmenes usados. Viste que vos viste una relación, por ejemplo, si el Claro, volumen como vimos recién, lo mismo que vimos recién para mezclas ácidas, también sirve para mezclas alcalinas. Cada una tiene su podés propia... empezar desde ahí. Claro, obvio. Ah, listo. En vez de empezar por la fórmula si ver si te da negativo, empezar por ahí. Sí, lo que pasa es que eso a veces te lo tenés que acordar. Inclusive yo les puedo pedir que demuestren eso. Ay, no. Pero si lo tenés todo hecho. Bueno.
A ver, a ver si lo tengo. Es lo que hicimos recién. Ah, Pones está un bien, está indicador bien. y decís, ¿qué titulás con este Está bien. indicador? Ponés el otro indicador, ¿qué titulás con este? Bueno, desde ahí haces el cálculo para ver cómo calculás la concentración de una especie y de otra. Ahí es Bien. donde te das cuenta dónde caes. Bien. O sea, acordarte de memoria si era 2BF mayor que volumen gastado con verde bromocresol, si te da positivo o negativo, si es una mezcla o la otra, y después te lo acordaste mal, es realmente una pavada, porque te metiste la pata y te equivocaste por algo que podrías haber hecho bien. Está bien, no tiene mucho sentido. Está bien. Bien. Además tenés 2 horas, digamos. O sea, No me van a alcanzar. 2 horas para 6 problemas. ¿Son Bueno, para 6? 4. Perdón. 6. Ah, mirá la cara que puso. Se despertó Luciano. No, entonces cada vez más. En 3 y la mesa de final. No, le va a alcanzar el tiempo, seguro. Bien. Bueno. Me había preguntado algo del punto 22 o 23, Macarena, creo. Sí, el 23 y el 24. No me salieron para nada. No, me confunde el tema de que se titule el fosfórico primero con hidróxido de sodio y después con ácido clorhídrico, porque los ejercicios que veníamos haciendo era, por ejemplo, titular todo con hidróxido o titular todo con el ácido. Entonces vos Bien. ahí comparabas los volúmenes. Aguanten un segundito que ahí vengo. Aguanten un minuto. Sí. Vayan leyéndolo y pensándolo. Todos. Ahí vengo. No me di cuenta de poner pausa. Bueno. Los comparto en pantalla el ejercicio y lo charlamos, ¿eh? Bueno. Bueno, piensen lo siguiente. Una de las maneras de poder abordar estos problemas es empezar a ver si encontramos las preguntas adecuadas. A mí me dice que puedo tener una de estas especies o una mezcla de ellas. Si es una mezcla, obviamente tiene que ser compatible. No puedo tener ácido clorhídrico y fosfato monoácido, porque son incompatibles, reaccionarían, ¿bien? Entonces, incompatible quiere decir eso, que reaccionan. Y agregan, una alícuota la valoran con ácido clorhídrico. Entonces yo me pregunto, ¿ácido clorhídrico no se puede valorar con ácido clorhídrico? Segunda pregunta que me hago, ¿ácido fosfórico con ácido clorhídrico? Tampoco se puede valorar. ¿Está bien? No puedo valorar un ácido débil con un ácido fuerte. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Fosfato de ácido de potasio, ¿se puede valorar con ácido clorhídrico? Entonces, ¿puedo escribir una reacción? Sí, puedo escribirla. Fosfato de ácido más protones para dar ácido fosfórico. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasa? El indicador que utilizo yo es verde de bromocresol. O sea que, entonces digo lo siguiente, yo estoy agregando desde bureta ácido clorhídrico. Si yo acá en el Erlenmeyer tuviese
fosfato diácido, ¿está bien? Voy a ir, vengo bajando así, por decirlo de alguna manera, vengo disminuyendo el pH. ¿Está bien? Agrego un volumen y el pH va bajando. No importa, digamos, la preciosura del gráfico, vamos a lo cuantitativo. Entonces yo digo, esto se va transformando, ¿en qué se va transformando esto? Reacciona con los protones y me da ácido fosfórico. Por lo tanto, mi punto final es una solución de ácido fosfórico. Recién, cuando les mostré el gráfico, vieron que una solución de ácido fosfórico tiene un pH del orden de 1,6, 1,7. Si yo utilizo este indicador, que es verde de bromocresol, y vengo de alcalino a ácido, el punto final va a ser 3,8. Entonces, si yo voy a transformar esto en fosfórico, que tiene un pH del orden de 1,7, ponele, 1,7, 1,6, para tirar una idea, y esto me cambió en 3,8, ¿qué estoy diciendo yo? Che, no lo voy a ver nunca, porque el indicador me cambió mucho antes de que llegue al punto final. Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Tampoco tengo fosfato de ácido, tampoco estoy titulando fosfato de ácido. Entonces, no puedo titular ni clorhídrico, ni fosfórico, ni fosfato de ácido, agregando clorhídrico, usando como indicador verde de bromocresol. Entonces, la única opción es que esté titulando esto, el fosfato monoácido, y que la reacción de titulación sea esta. Fosfato monoácido más protones, que me da fosfato diácido. ¿Bien? Entonces dice, bueno, ¿y cuál es el pH de una solución de fosfato de ácido? Lo vimos recién en el gráfico de fosfórico, del orden de 4,7. O sea que estoy acá, mirá el indicador que usé. Este me viene bien, porque estoy en el rango de ese indicador de viraje a la especie que estoy diciendo que llego. Entonces se dan cuenta que lo más importante acá es poder entender el sistema con el que estamos. No solamente acordarse, sino entender el sistema. Por lo tanto, mi primer conclusión es que en la mezcla, en este caso, en la alícuota que lo que estoy titulando, solamente tengo fosfato monoácido y que es titulado así. Por lo tanto, los milimoles que yo tengo, fíjense cómo es la relación química. Es 1 a 1 en esta reacción. Los milimoles que agregué de clorhídrico, entonces los milimoles de clorhídrico que agregué son iguales a los milimoles que tenía de fosfato monoácido. Entonces, matemáticamente el problema es de una simpleza importante, digamos, para no ser guarango. Pero digo, es muy simple. ¿Te das cuenta? Digamos, o sea, porque los milimoles que agregué del ácido son iguales a los milimoles que yo tenía del fosfato monoácido. Porque lo único que titulé con los milimoles de protones que agregué es esa especie. ¿Y cuál es la relación química? 1 a 1, acá le escribí la ecuación iónica balanceada. ¿Bien? Borro todo esto. Segunda alícuota. En la segunda alícuota del mismo volumen se gastan 17,56 mililitros de una solución de hidróxido de sodio cuando se empleó fenoftaleína. O sea que si utilizo hidróxido de sodio, ahora estoy titulando alguna especie relativamente ácida. Podría ser ácido clorhídrico. ¿Bien? Mi respuesta inmediata es no, pero pará, no puede ser ácido clorhídrico, porque si yo recién llegué a la conclusión que lo que tengo es fosfato monoácido, no puede ser ácido clorhídrico el que esté ahí, porque si no hubiesen reaccionado, no hubiese tenido fosfato monoácido. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento que hago? Entonces, no es fosfato monoácido. ¿Podría ser fosfórico? Tampoco. ¿Por qué no puede ser fosfórico? Porque fosfórico con fosfato monoácido tampoco son compatibles. Reaccionan y me dan fosfato diácido. Entonces, con hidróxido, lo único que puedo titular es fosfato diácido. Este que está acá. O sea, recién tenía este. ¿Está bien? Recién tenía este. Ahora, con hidróxido, lo único que hago es titular este, que es el vecino buffer, por decirlo de alguna manera, ¿no? El vecino con el cual forman un buffer, fosfato diácido, fosfato monoácido, que sí son compatibles, porque no hay una reacción química entre ellos. Porque si hubiese una reacción química, los productos son los mismos que los reactivos. Ya no sería una reacción química, porque no hay transformación cualitativa. Entonces, ahora tengo desde bureta hidróxido de sodio. En el Erlenmeyer
estoy teniendo alguna especie química que reacciona con el hidróxido de sodio, pero que además tiene que cumplir el requisito de ser compatible con esta. De todas esas que están ahí, la única que cumple ese requisito es el fosfato diácido, perdón. Que si reacciona este con, vamos a ponerle acá, más oxidrilos, el producto de la reacción es fosfato monoácido. Y una solución de fosfato monoácido, lo vimos recién en el gráfico del fosfórico, tiene un pH del orden de 9,7, que si yo utilicé fenolftaleína, las cosas me coinciden perfectamente, porque me cae al borde del pH que estoy diciendo. Y los milimoles que gasté de hidróxido de sodio son igual a los milimoles de fosfato diácido. O sea que matemáticamente es lo mismo, tiene una gran simpleza. Entonces lo más difícil acá es darte cuenta cómo es el sistema, qué estás haciendo con una cosa y con otra. Después matemáticamente es mucho más simple que cualquier otra mezcla, porque titulás una cosa cada vez. ¿Se entendió? Claro, está bien. O sea, yo me fijo en la primera alícuota con lo que estoy titulando, en este caso el ácido, con cuál especie sería, o sea, sería incompatible para que pueda establecerse la reacción. Y después con la segunda alícuota, qué especies también son compatibles para descartarlas. Y ver Claro, con con la cuál segunda, en la podría... segunda alícuota vos puedes titular varias cosas, pero de todas esas cosas, ninguna es compatible con fosfato monoácido. Entonces no pueden estar juntos Bien. con ellos. Si vos ya te diste cuenta que había uno, las otras son descartables. Está bien. ¿Bien? Bien. Bien, ¿de este alguno más? Ah, terminó esto. Sí. Bien. Seminario 7 de equilibrio precipitado-solución. ¿Cómo les va con ese? ¿O cómo no les va? Sí, bueno, acá yo anoté, lo que me cuesta es el efecto del pH, por el tema de que hay que usar el alfa 2, que me pierdo de dónde viene, cómo lo obtengo y por qué lo uso en la relación con el pH. Por ejemplo, el problema 7 y... no sé si anoté... Sí, en el 7 anoté, por ejemplo, un ejemplo. Veamos. Problema 7, acá. Calcule Sí, la solubilidad claro. de sulfuro de cadmio a pH 1 y a pH 4. Yo ahí tengo que... Bueno, tengo las reacciones y en el balance de masa puedo decir que la solubilidad es igual a la concentración del cadmio. Pero cuando tengo que establecer la solubilidad considerando las especies del ácido sulfídrico, del sulfuro H